El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, algunos de los presentes le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con la de las víctimas que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás por la suerte que han sufrido? Les digo que no. Y si no se enmiendan, todos ustedes pereceréis también. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se enmiendan, todos perecerán también. Y añadió esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué? Además, ¿va a esquilmar la tierra? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Entre tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. Si en adelante diera fruto, si no, la cortas. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Amados hermanos, de este pasaje, que es interesantísimo, pues el Señor va a hacernos pensar de una manera diferente a como estamos acostumbrados, porque lo triste es que a 2000 años del Evangelio seguimos pensando como pensaban los fariseos. A 2000 años de cristianismo muchas cosas no han cambiado. Y es que los que se acercaron a contarle a Jesús que Pilato había mezclado la sangre del sacrificio con la de los galileos, tenían en la mente de que aquello le había sucedido a los galileos porque Dios los había castigado. Y es que para los judíos, los galileos eran gente despreciable, eran gente maldita. ¿Por qué? Solo por ser galileos. Es como si de repente nosotros dijéramos: ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de Tepito. Hay que guardar nuestras cosas, ¿no? ¿Por qué? A veces etiquetamos a la gente como mala según su lugar de origen. Lo mismo pasaba en Judea. Los judíos veían a los galileos como gente mala, como gente revoltosa, como gente despreciable. Despreciable no solamente para ellos, despreciable para Dios. Por eso lo que le dicen a Jesús es: el sacrificio que estaban haciendo no le gustó a Dios. Y como no le gustó a Dios, entonces Dios mandó a Pilato y Pilato a sus soldados para que los mataran. Se lo merecen por ser galileos. Se lo merecen por ser malos. Se lo merecen porque Dios no los quiere. Jesús les voltea la tortilla y les dice: si las cosas son así, entonces ¿cómo explican lo de la torre de Siloé? Porque cuando
se vino abajo la torre de Siloé, murieron 18 judíos. Pero no es así. Dios no le quita la vida a unos porque son galileos y a otros porque son judíos. Porque al final de cuentas tampoco es Dios el que quita la vida. Dios es el que la da. Y ahí es donde nosotros nos confundimos y no hemos logrado entender. Porque todavía nosotros decimos que Dios es el que quita la vida. Incluso decimos que nadie se va antes y nadie se va después. O decimos, al que le toca, y al que no, aunque se ponga. Pero eso no es cierto tampoco. Lo que sí es cierto es que Dios nos hizo mortales, para que después del paso de nuestra vida por este mundo, tengamos la vida eterna. Pero el cómo morir o el cuándo morir no lo determina Dios. Ojo, y lo vuelvo a repetir, o mejor oído, escuchen lo que estoy diciendo. Dios sí nos hizo mortales, pero ¿cuándo vamos a morir? Eso no lo decide Dios. ¿Cuándo y cómo vamos a morir? No lo decide Dios. Porque si Dios decide el cómo, cuidado. Porque entonces creemos en un Dios que no es el Dios de Jesús. Porque ¿cómo va a decir Dios, yo quiero que éste muera atropellado? Yo quiero que éste muera cayéndose del 5º piso. Yo quiero que éste muera expulsado por su madre antes de sus 9 meses. No es Dios el que decide cuándo ni cómo. Dios no tiene la tablilla donde aparece tu nombre y dice que tienes que morir el día de mañana. No. Aunque siempre nos lo han enseñado así, que nadie se va antes y nadie se va después. Claro que muchos se van antes, pero no porque Dios lo quiera, por la maldad de los hombres, como en el caso de Pilatos, que asesinó a sangre fría a aquellos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio a Dios. Dios no mandó a Pilato porque los galileos le cayeran mal. Dios no mandó a los soldados porque los galileos estaban haciendo algo malo. Fue la maldad de un hombre, Pilato, y la obediencia de otros, sus soldados, los que le quitaron la vida a estos pobres galileos y les quitaron la oportunidad y los días o el tiempo de poder ser mejores personas o de poder fructificar. Tampoco Dios manda los accidentes. Por favor, Dios no manda los accidentes. Son circunstancias de la vida. Son descuidos de la vida. Son cosas que pasan, cosas que suceden en la vida. Pero Dios no manda los accidentes. Dios quisiera que todos muriéramos al final de nuestra vida y despedirnos de este mundo en paz, tranquilos y felices. Pero hay hombres que le quitan la vida a otros hombres. Y hay circunstancias en la vida por las cuales la perdemos. Pero eso no es de Dios. Lo de Dios es la vida. Lo de Dios es el amor. Lo de Dios es cuidarnos, cavar alrededor de nosotros, abonarnos, ponernos, como dice ahí, el estiércol, el abono, para que seamos mejores personas, mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores vecinos, mejores cristianos, mejores hermanos. Eso es lo que hace Dios. No anda mandando enfermedades. La gente dice, esta enfermedad que Dios me mandó. No, Dios no manda enfermedades. Tampoco manda accidentes. Porque Dios no es así. Dios es diferente, Dios es distinto. Dios es amor, Dios es vida.
y te da la vida. La vida en la que puedes ver todos los que estamos aquí. Vemos unos menos que otros, pero todavía vemos. Llegamos muchos, la mayoría, no veo alguno, pero llegamos caminando. Movemos nuestras manos. Hablamos. Oímos. Y esa es la vida que Dios nos está dando hoy. Y te la da para que des frutos. Por eso es la parábola de la higuera. Nada más que esa higuera llevaba ya 3 años y no daba frutos. Algunos llevamos 3 décadas y no damos frutos. Pero el Señor tiene paciencia. Por eso el Evangelio nos invita a pensar qué vamos a hacer con la vida que tenemos, qué vamos a hacer con las fuerzas que tenemos, qué vamos a hacer con nuestra persona, qué vamos a hacer. Él está dispuesto a acabar a nuestro alrededor. Él está dispuesto a abonarnos, a cuidarnos, a darnos un tiempo más, el tiempo que tenemos hoy. Él está dispuesto. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sí, va a llegar un día en el que tengamos que despedirnos de este mundo. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Pero hoy que estoy vivo, ¿qué voy a hacer? Más tarde no lo sé. Mañana tampoco. Y el mes que viene tampoco. Pero hoy que estoy vivo y en este momento en el que estoy vivo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Porque lo importante no es cómo muero, sino cómo vivo. No cómo voy a morir, cómo voy a vivir. Y tengo que vivir fructificando. Lo que sí nos tiene que quedar también bien en claro, hermanos, es que las cosas no pasan porque Dios castigue, ni tampoco le pasan al más malo, porque ustedes también se equivocan. Así se los enseñaron también a ustedes, y así se lo enseñan a sus hijos, y no es cierto. Pórtate bien para que te vaya bien, porque si te portas mal te va a ir. Pero en este mundo eso yo no veo que pase. Vuelvo a repetir, en este mundo yo no veo que eso pase, porque conozco muchos que se portan muy bien y les ha ido muy mal. Conozco muchos en este mundo que se portan mal y les va muy bien. Sí. Padre, entonces ya no hay que enseñarle a nuestros hijos que se porten bien para que les vaya bien. No. ¿Y entonces qué les vamos a enseñar? ¿Que se porten mal para que les vaya bien? Tampoco. Entonces, enséñale a tu hijo a portarse bien aunque le vaya mal. Eso es cristiano. Conozco uno, también ustedes lo han de conocer, que toda su vida se portó bien. Y lo calumniaron, lo llamaban amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas. Lo llamaron endemoniado, lo llamaron loco. Le hicieron un juicio injusto, lo condenaron a muerte, le cargaron una cruz, lo hicieron cargar hasta el Calvario, lo crucificaron. Siempre se portó, pero humanamente le fue. Ahí está. Lo que nos hace buenos no es portarnos bien para que nos vaya bien. Lo que nos hace buenos es portarnos bien aunque nos vaya mal. Sí, aunque nos vaya mal como a Jesús. Pero hay que ser fieles a la verdad, fieles al amor, fieles al bien, fieles a los demás. Y eso hay que enseñarle a los hijos. Hijos, aunque tú te portes bien, la vida es dura, la vida es difícil, porque hay hombres que hacen el mal a otros hombres, o porque hay circunstancias de la vida que a veces no habíamos previsto, que no esperábamos y que sucedieron y que de repente pues nos vemos metidos en algo que no esperábamos ni queríamos.
Pero a pesar de eso, hijo, a pesar de eso, hija, hay que mantenerse fiel, hay que mantenerse bueno, hay que mantenerse honesto, hay que mantenerse leal, hay que mantenerse sincero, hay que mantenerse en la verdad. ¿Ya nos queda claro? Entonces, hijos, las cosas malas no le pasan a la persona porque sea mala. Pasan porque hay maldad en los hombres y porque hay circunstancias de la vida. Y no es cierto que las cosas malas le pasan al más malo, no es cierto. Y eso lo enseña Jesús. ¿Ustedes creen que los que mató Pilato eran más pecadores que los demás? No, ciertamente que no. ¿Y ustedes piensan que los que murieron aplastados en la torre de Siloé, dice el Señor, eran más pecadores que todos los demás habitantes de Jerusalén? ¿Ustedes creen que los que murieron en la torre de Pemex eran más pecadores que todos los demás? No. ¿Y ustedes creen que la maestra que acaban de meter a la cárcel era la más rata que todos los demás que andan por ahí? O sí era, pero también hay otras y más grandes. O sea, no le pasa al más culpable. Hay unos culpables que están libres. Y hay unos culpables que están encerrados, desde luego. Pero también hay inocentes que están encerrados, como hay inocentes que están libres. Pero eso no es de lo que Dios maneja o de lo que Dios se encarga. Eso es de lo que se encargan los hombres. ¿Sí nos queda claro? Por eso lo importante es ponernos a pensar cómo vamos a vivir la vida. No lo que le pasa a los demás. Ya ves, lo mataron, pero es que esto y lo otro y aquello. No, lo que importa no es lo que pasa con los demás en cuanto a lo que le sucede de negativo. Porque el mal que le sucede al otro no es para que yo lo juzgue o lo etiquete, sino para ver en qué lo puedo ayudar. Dicen que está agonizando. Está bien joven, pues ¿qué haría? ¿Cómo que qué haría? No es qué haría. ¿En qué podemos ayudarle? Estamos muy equivocados y pensamos como pensaban los fariseos. Pero ojalá, queridos hermanos, lo que hemos platicado hoy nos sirva de verdad para ver mejor la vida, para ver mejor cómo es Dios, para cambiar nuestra mentalidad y ser mejores personas. Él nos quiere libres, nos quiere felices, nos quiere hermanos. Él no manda enfermedades ni manda accidentes. Él no decide de verdad, hijos. Él no decide cuándo nos morimos, ni cómo nos morimos. Él decidió que nos vamos a morir, sí. Pero el cuándo y el cómo, Él no lo decide. No puede decidirlo Él. Porque si Él lo decide, entonces yo tomo una pistola y me tiro un balazo. No es que Dios lo haya decidido y que haya decidido que fuera esa hora y que fuera ese día, no, lo decidí yo. Y si yo le quito la vida a otro, no es que Dios haya decidido que esa persona se fuera en ese día y a esa hora. No, decidí yo quitarle la vida al otro. El Señor quisiera, a ver si nos queda claro, el Señor quisiera que todos viviéramos en este mundo felices, alegres, contentos, haciendo felices a los demás. Y que llegáramos a viejos. Él quisiera que todos llegáramos a viejos, pero felices, contentos, no viejos gruñones y amargados, no. Contentos de haber vivido la vida. Contentos de haber vivido la vida. Contentos de haber sido felices, contentos de haber amado y de haber sido amados. Contentos de haber sido útiles a los demás. Contentos de haber sido la alegría de los demás. Los esposos son la alegría de su esposa. La esposa es la alegría de su esposo. Los hijos son la alegría de sus papás o son la pena de sus papás. A veces para no aceptar que son la pena decimos, no, los hijos son mi alegría. Pero a veces los hijos en vez de ser alegría se convierten en la pena de los papás, en el dolor de los papás, en la tristeza de los papás, en la preocupación de los papás. Pero si yo quisiera que al final de nuestra vida todos nos fuéramos de este mundo felices, contentos, en paz, a gusto de haber vivido la vida, de haber fructificado en la vida. Aprovecha cada minuto, aprovecha cada instante, para que cuando tengamos que salir de este mundo, por como sea,
nos podamos ir felices. Levanten la mano el que ya pudiera irse feliz ahorita, si se cayera el techo de la iglesia. Ah, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero queridos hermanos, así es el Evangelio. Ojalá lo hayamos comprendido, lo hayamos asimilado y sobre todo lo llevemos a la vida. Qué difícil es sacarle a la gente la idea de que no es Dios el que hace esas cosas, porque lo hemos metido en nuestro lenguaje, en nuestro cerebro, y es bien difícil. Pero ojalá lo vayamos entendiendo nosotros y se lo hagamos entender a los demás. Y como dicen los médicos, si persisten las molestias, pues consulten a su sacerdote. Si algo no nos queda bien claro por ahí, padre, yo no le entendí, no le capté, acérquense. Pero lo que les estoy diciendo es la verdad, que uno ha aprendido también en el camino de la vida. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer la oración universal que aparece en sus hojas. Quien guste participar lo hace, por favor, en voz alta.